el cientista político Miguel Ángel Fernández, que es académico de la Universidad del Desarrollo. ¿Sabe? Yo quedé, después de escuchar al senador Chaguán, quedé con una... me entró un Pepe Grillo aquí, porque hemos escuchado que una de las frases favoritas de gobierno, de los parlamentarios oficialistas, ha sido: por favor, que lleguemos a noviembre, que lleguemos a noviembre. Bueno, este fracaso tan estrepitoso que se iguala solamente a lo que ocurrió hace muchos años, ¿no? Es decir, hay una posibilidad de que en noviembre queden reducidos a su mínima expresión nuevamente, como el 65, en la elección después de Eduardo Frei Montalva, en que tuvieron que fusionarse en lo que se llamó el Partido Nacional para poder sobrevivir como partido. ¿Qué puede desencadenar en la derecha, en esas corrientes más cavernarias, en las corrientes más democráticas? ¿Qué puede desencadenar en la política chilena aquello? Es una pregunta compleja, pero la clave ahí va a estar el 18 de julio. Esa es la verdad. Responder la pregunta acerca de cómo viene la derecha en un futuro va a depender de qué proyecto gane ese día. ¿Y el 18 de julio es? La primaria presidencial. La primaria presidencial. ¿Y por qué? Porque cuando escuchamos, por ejemplo, lo que decía el senador Chaguán, que está en elecciones, por ende también tiene un discurso hacia sus militantes, sus partidos. Está en elecciones, digamos, porque se presenta a la candidatura de dirigir Renovación Nacional. Así es. Y en ese sentido, cuando él llama a la derecha a tomar sus banderas, a no tomar las banderas de la izquierda, que es un discurso que ustedes muy bien lo dijeron ahí, muy parecido a lo que uno ve en ciertas comunas del país. Y eso es una lucha interna que tiene la centroderecha en este momento. Si quedarse recluida, atrincherada en ciertas comunas del país, o intentar de alguna manera mirar a proyectos distintos, proyectos que vayan más allá de aquello. Y en la elección del 18 de julio hay diferencias profundas en ese sentido. Y por eso te digo que no puedo, Mónica, decirte la respuesta ahora. Porque para llegar a noviembre, primero hay que pasar por la primaria. Y en ese proceso queda todavía un poco más complicado. Miguel Ángel, sí, perdón. No, perdón, si había dos escenarios, por lo menos dos escenarios que se pueden vislumbrar. Yo diría que hay tres escenarios que se pueden vislumbrar en realidad. Un escenario es una candidatura que busque intentar cambiar de alguna manera el enfoque que tiene la derecha o que ha tenido durante los últimos 30 años. Otro escenario es maximizar ese enfoque. Y el tercer escenario es un escenario donde los partidos quedan desdibujados del mapa de la centroderecha. Y eso representan tres candidaturas distintas, no voy a hacer un eco a cada una de ellas, pero es relativamente fácil interpretar hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Y esa decisión va a marcar mucho el futuro de la coalición. Sin un líder de un partido, los partidos políticos están en problemas en general, ¿eh? Esto no es una cosa solamente que le pase a la centroderecha. Y las decisiones que tomen como conglomerados en los próximos 2, 3 meses van a marcar si van a tener que terminar como el 65 fusionándose algunos, o si van a lograr de alguna manera enmendar rumbo frente a lo que ocurrió en el país durante los últimos 3 años. Alejandra. En lo concreto, hoy día me pareció que Francisco Chaguán estaba pidiendo la cabeza del presidente de alguna manera, porque él dijo: el presidente se autoimpuso como jefe de la coalición, y en otros países, cuando hay unas derrotas de esta manera, se paga. ¿Estaba pidiendo la cabeza del presidente? ¿O tú cómo lo interpretaste? Lo interpreto desde su momento político de Francisco Chaguán. Es cierto, Sebastián Piñera ha sido el líder de la centro-derecha desde la elección del 2005. Y esa es la verdad, lleva 16 años siendo el líder de la centro-derecha. Las decisiones se han tomado en base a él. Ha sido el candidato de RN y ha sido el candidato de la UDI también. No olvidemos aquello. Y en ese sentido lo que dice Chaguán es que está intentando transferir parte del costo político de las elecciones del 16 y de hoy día a la figura del presidente, que sin lugar a dudas tiene una parte importante de la culpa de la debacle que se ha vivido electoralmente, pero no es el único culpable de aquello. Los partidos son los que están en terreno, los partidos son los que toman decisiones, y los partidos también son los que deciden alejarse de un barco cuando parece que va por mal camino. Miguel Ángel, ¿y cómo va a jugar este escenario político con el tema del voto obligatorio? Porque estamos en voto voluntario, estamos viendo niveles cada vez más importantes de abstención. Uno podría decir que están votando entonces solo los más fieles, los más motivados, en general, excepto que se trata de una elección extraordinaria tipo la convención, ¿no es cierto? Y hemos visto esta especie de segregación comunal
del voto, ¿no es cierto?, donde ya sabemos más o menos cómo van a votar 2, 3, 4 comunas en Santiago, que no era una cuestión que estuviera tan clara a lo largo de todas las elecciones previas. Entonces, en este escenario, ¿cuánto va a cambiar el tablero el voto obligatorio, que se ha planteado como más o menos inevitable? Yo no sé qué cálculos están haciendo hoy día, pero como más o menos inevitable para las próximas elecciones. Primero tengo que hacer un statement acerca de mi posición frente a aquello. A mí me preocupa un poco la instalación de un voto obligatorio de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque si decidimos tomar caminos como el del Perú, con sanciones draconianas que afectan a las personas que viven en comunas más vulnerables, y dándoles la opción, por ejemplo, de celebrar contratos, vamos a estar haciendo un daño muy profundo a la democracia. Entonces eso es lo primero que tengo que decir. Acerca del escenario que se vislumbra, es probable, y existen ciertas luces políticas de que podríamos retornar al voto obligatorio, pero ¿en qué marco de voto obligatorio? Si un voto obligatorio efectivo es otra situación. ¿Cómo va a afectar eso electoralmente? Es complejo decirlo, pero tenemos algunas luces. La primera luz es que esas 1.200.000 personas que votaron por primera vez el 15 y el 16 de mayo, es probable que mantengan tendencias electorales similares. En la investigación, cada vez que uno elige apoyar a un candidato a un partido, aumenta muchísimo la probabilidad o las chances de que lo siga apoyando en el tiempo. Pero lo segundo es que vamos a recuperar, cuando digo vamos, estoy hablando como democracia, aquellas personas que dejaron de votar para el plebiscito del 2020, para la segunda vuelta presidencial del 2017, y podríamos seguir. Entonces, si ambos efectos se cancelan, las personas que entran, que pueden favorecer a algunos sectores más convencionales, o las personas nuevas que entraron, que pueden favorecer a grupos políticos nuevos de alguna manera, podrían cancelarse de alguna forma. Yo no puedo decir de manera responsable si esto va a favorecer determinadamente a una posición política u otra, pero tenemos ciertas tendencias de que podría incluso cancelarse el efecto en el tiempo. Ahí está, parte de lo que plantea Miguel Ángel Fernández. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muy buenas noches. Cientista político, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.